Alguna vez el silencio ha pesado tanto como un epitafio. Para Sofía Moreno, el silencio en su taller de Sevilla no era solo ausencia de sonido, sino el eco de un sueño roto. El polvo de arcilla, antes promesa de creación, ahora cubría las herramientas inmóviles y los estantes vacíos como un sudario. A sus 38 años, la quiebra de Alma de Barro, su pequeño refugio de cerámica artística, la había dejado con un sabor a ceniza en la boca y un nudo de incertidumbre en el estómago. La pasión que había moldeado su vida se había desvanecido entre facturas impagadas y la cruda realidad de una crisis que no perdonaba a los soñadores. Sevilla, con su luz dorada y su bullicio vital, de repente le parecía una jaula. Necesitaba aire, un cambio de paisaje que no le recordara constantemente lo que había perdido. Así, con una mochila ligera y el corazón encogido, emprendió un viaje improvisado hacia el norte, hacia La Rioja, durante la vendimia. Quizás el aroma de la uva madura y los colores ocres del otoño podrían reavivar alguna chispa en su interior, o al menos ofrecerle un respiro. Valmayor de la Vid, un pueblo ficticio pero representativo de la región, la recibió con sus calles empedradas y sus casonas de piedra blasonadas. El aire vibraba con la actividad frenética de la cosecha, el ir y venir de tractores cargados de uva, y una alegría contagiosa que por momentos lograba disipar su melancolía. Fue en una cata de vinos, organizada en una bodega con siglos de historia, donde sus ojos se cruzaron con los de Mateo Balbuena. Él tenía 50 años, el cabello entrecano peinado con una elegancia natural y unos ojos azules que irradiaban una mezcla de calidez y aguda inteligencia. Era el propietario de Bodegas Balbuena, un nombre que resonaba con prestigio en toda la comarca. Mateo se acercó a ella con una sonrisa afable. Su conversación era un tejido de cultura vinícola, anécdotas locales y un interés genuino por esa mujer de mirada melancólica que sostenía su copa con una delicadeza casi reverencial. Sofía, normalmente reservada, se encontró hablando de su taller, de la arcilla, de la sensación de sus manos moldeando la tierra. Mateo escuchaba con una atención que la desarmó, asintiendo, haciendo preguntas pertinentes que demostraban una sensibilidad inesperada. Durante las siguientes semanas, el cortejo de Mateo fue sutil pero constante. Cenas en restaurantes con estrellas discretas, paseos por los viñedos bajo la luz dorada del atardecer, conversaciones que se alargaban hasta la madrugada. Le habló de su bodega no como un negocio, sino como un legado, una pasión. Y le habló de un futuro, uno donde ella, con su sensibilidad artística, podría tener un papel. Le ofreció un puesto creativo en Bodegas Balbuena, diseñar etiquetas, organizar eventos enoturísticos, aportar esa visión fresca que, según él, tanto necesitaba la tradición. Pero, más allá del trabajo, le ofrecía un puerto seguro, una vida de belleza y estabilidad en la imponente casona familiar. Para Sofía, cuyas manos anhelaban la textura de la arcilla y cuyo espíritu se sentía a la deriva, la oferta de Mateo era como un faro en la niebla. La figura sólida y aparentemente protectora de aquel hombre, el encanto de Valmayor de la Vid, la promesa de un nuevo comienzo, era demasiado tentador. Con una mezcla de esperanza y un temor apenas perceptible en el fondo de su corazón, aceptó. Dejó atrás los fantasmas de Sevilla y se mudó a la casona Balbuena, un edificio de piedra con siglos de historia, rodeado de viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Los primeros meses en Valmayor de la Vid fueron como un sueño. La mansión Balbuena era un laberinto de salones amplios, muebles antiguos de maderas nobles, obras de arte que susurraban historias de un linaje distinguido, y jardines impecables donde el tiempo parecía detenerse. Mateo era el anfitrión perfecto, atento, generoso. La introdujo en el sofisticado mundo del vino, en su círculo de amistades, gente influyente, culta, que la miraba con una curiosidad educada. Sofía se sentía valorada, como si por fin alguien viera el potencial que ella misma había olvidado. Intentó integrarse, aprender los secretos de la enología, los nombres de las variedades de uva, las complejidades de la crianza en barrica. Mateo parecía encantado con su progreso, siempre destacando su rápida adaptación y su sensibilidad innata. Sin embargo, pronto comenzaron las sugerencias. Al principio eran comentarios casuales, casi inocentes. Ese vestido es bonito, Sofía, pero quizás algo más, acorde con la imagen de Balbuena, ¿no crees? Algo más elegante, querida. O cuando ella proponía una idea para una nueva etiqueta, algo más orgánica y personal, él sonreía con indulgencia.
Interesante, muy artístico, pero quizás poco comercial. ¿Entiendes? La marca Balbuena tiene una imagen muy definida, muy clásica. Sofía, deseosa de agradar, de encajar en ese mundo que la había acogido, interpretaba estas intervenciones como el interés genuino de Mateo por ayudarla a navegar por un entorno desconocido. Cambió su forma de vestir, adoptando los tonos neutros y los cortes impecables que él prefería. Guardó sus ideas más audaces para sí misma, intentando amoldar su creatividad a los cánones de la bodega. Pero las sugerencias, poco a poco, se transformaron en expectativas. Mateo comenzó a organizar su agenda, llenándola de compromisos sociales relacionados con la bodega, cenas con clientes importantes, eventos benéficos donde su presencia, siempre sonriente y elegantemente vestida, era imprescindible. Si alguna vez Sofía insinuaba su deseo de pasar una tarde tranquila, quizás explorando algún rincón del pueblo o simplemente leyendo en el jardín, él la miraba con una sombra de decepción. Pero cariño, esta noche tenemos la cena con los importadores alemanes. Es crucial para la bodega. Pensé que lo entenderías, que me apoyarías. La culpa, sutil pero efectiva, la hacía ceder siempre. Sus intentos de retomar la cerámica en su tiempo libre eran recibidos con un entusiasmo tibio que pronto se convertía en desaliento. La cerámica es un hobby encantador, Sofía, pero ahora tenemos tantas responsabilidades aquí. La bodega consume todo nuestro tiempo, ¿verdad? ¿O de verdad quieres llenarte las manos de barro ahora con todo lo que hay que preparar para la presentación de la nueva añada? El pequeño torno que había traído de Sevilla acumulaba polvo en un rincón del desván, como un reproche silencioso. El control sobre las finanzas también se estableció de manera gradual e inapelable. Mateo le proporcionó una tarjeta de crédito con un límite generoso y se encargaba de que nunca le faltara efectivo. Pero todas las decisiones económicas importantes, las inversiones, la gestión del patrimonio familiar, eran exclusivamente suyas. Sofía no tenía acceso real a las cuentas, ni voz ni voto en cómo se administraba la fortuna, que ahora, teóricamente, también formaba parte de su vida. Se sentía a veces como una empleada de lujo, una acompañante bien cuidada, más que una compañera con igualdad de condiciones. El aislamiento comenzó a tejer su red invisible a su alrededor. Las llamadas a sus pocas amigas de Sevilla se hicieron más esporádicas. Mateo, con excusas aparentemente razonables, siempre encontraba la manera de interrumpirla o de hacerle sentir que estaba descuidando algo importante en la casa o en la bodega. Sofía, ¿podrías venir un momento? Necesito tu opinión sobre estas muestras de corcho. ¿O sigues hablando por teléfono? Pensé que estarías revisando la lista de invitados para la fiesta de la vendimia. Nunca una prohibición directa, siempre una presión suave, constante, que la llevaba a autocensurarse. Fue en la bodega donde conoció a Elena. Era una mujer de unos 45 años, natural de Valmayor de la Vid, que trabajaba en la administración de bodegas Balbuena. Tenía una mirada serena y una sonrisa amable que no buscaba impresionar. Sofía sintió una conexión inmediata con ella, una afinidad silenciosa. En las pocas ocasiones en que lograban cruzar algunas palabras más allá de lo estrictamente laboral, Elena le hablaba del pueblo, de sus tradiciones, de las pequeñas cosas que daban sentido a su vida sencilla. Pero Mateo, aunque nunca lo dijo abiertamente, parecía desaprobar esa incipiente amistad. Siempre encontraba una tarea urgente para Sofía cuando la veía conversando con Elena, o hacía algún comentario vago sobre la importancia de mantener cierta distancia con el personal. La mansión Balbuena, con sus salones majestuosos y sus obras de arte, comenzó a sentirse fría, opresiva. Estaba llena de objetos hermosos que pertenecían a la historia de la familia de Mateo, pero no había espacio para la huella personal de Sofía, para su cerámica imperfecta y llena de alma. Cualquier intento de Sofía por colocar alguna de sus piezas en un lugar visible era recibido con un silencio elocuente o con un comentario de Mateo sobre cómo desentonaba con el estilo de la casa. Las conversaciones con Mateo sobre sus crecientes inquietudes se volvían laberintos sin salida. Si Sofía intentaba expresar su malestar, su sensación de estar perdiendo su propia voz, él la miraba con una mezcla de sorpresa y preocupación fingida. «Pero Sofía, ¿qué dices? Eres demasiado sensible. Solo quiero lo mejor para ti, protegerte. Este mundo puede ser muy duro». O recurría a una lógica aplastante que la dejaba sin argumentos, haciéndola dudar de su propio juicio. «¿No ves todo lo que tienes? ¿No aprecias esta vida que te ofrezco?
Quizás estás exagerando un poco, cariño. El gaslighting, sutil y constante, minaba su confianza en sus propias percepciones. Un día, limpiando un viejo armario en el desván, Sofía encontró sus antiguas herramientas de cerámica y varios bloques de arcilla que había traído consigo. Al tocarlos, sintió una punzada de nostalgia tan intensa que le cortó la respiración. Era como reencontrarse con una parte olvidada de sí misma. A escondidas, en las pocas horas en que Mateo estaba ocupado en reuniones o viajaba, comenzó a modelar pequeñas piezas. No tenía torno ni horno, solo sus manos y la arcilla. Creaba figuras orgánicas, imperfectas, que eran un reflejo de su estado de ánimo, a veces melancólicas, a veces con una extraña y frágil belleza. Esconder esas piezas se convirtió en un pequeño acto de resistencia, un secreto que la mantenía conectada a su esencia. Los encuentros fortuitos con Elena se volvieron un bálsamo. Aunque Elena nunca criticaba abiertamente a Mateo ni la situación, sus comentarios observadores y sus preguntas sutiles eran como pequeñas luces que iluminaban la confusión de Sofía. Un día, mientras Sofía admiraba una pequeña planta que Elena cuidaba con esmero en su escritorio, ésta le dijo con una sonrisa enigmática: «A veces, hasta la flor más fuerte necesita un poco de sol directo, no solo la sombra de un gran árbol, por muy protector que parezca». Sofía no respondió, pero esas palabras resonaron en su interior durante días. Elena también le prestó, como por casualidad, un libro sobre mujeres artistas olvidadas por la historia, cuyas vidas habían estado marcadas por la lucha por la autoexpresión. Un incidente en particular actuó como catalizador. Mateo, buscando unos documentos en el desván, descubrió una de las pequeñas esculturas de arcilla que Sofía había escondido. No montó una escena, no gritó. Simplemente la tomó entre sus dedos, la examinó con una frialdad que helaba la sangre y dijo, con un tono decepcionado: «No sabía que tenías tiempo para estas cosas. Pensé que estabas comprometida con la bodega, con nuestra vida aquí. La lealtad, Sofía, también se demuestra en los pequeños detalles, en la imagen que proyectamos». Luego dejó la pieza sobre una viga polvorienta, como si fuera algo insignificante, sucio. Esa noche Sofía lloró en silencio, no tanto por el reproche, sino por la profunda herida que esas palabras habían infligido a su identidad. Se dio cuenta de que para Mateo su arte y su pasión no eran más que una distracción infantil, una amenaza a la imagen perfecta que él quería construir. La toma de conciencia fue un proceso lento y doloroso. Comenzó a llevar un diario secreto, donde volcaba sus miedos, sus dudas, la creciente sensación de asfixia. Releía sus propias palabras y se sorprendía de la lucidez con la que describía la manipulación sutil de Mateo, el aislamiento progresivo, la anulación de su personalidad. Comparaba la imagen pública de la pareja Balbuena, elegante, exitosa, envidiable, con la realidad de su jaula dorada. Entendió que estaba viviendo una mentira y que había permitido que le arrebataran su voz, su esencia, a cambio de una seguridad que ahora se sentía como una cadena. El miedo a la soledad que la había empujado a los brazos de Mateo ahora palidecía ante el miedo a perderse a sí misma por completo. La fiesta anual de la vendimia en Bodegas Balbuena era el evento social más importante del año, un escaparate del éxito y el prestigio de la familia. Mateo había planeado cada detalle con meticulosidad obsesiva. Sofía, como siempre, recibió instrucciones precisas sobre su atuendo, su comportamiento, incluso las frases que debía utilizar al conversar con los invitados más distinguidos. Debía ser la anfitriona perfecta, la esposa devota y elegante que confirmaba la solidez del imperio Balbuena. Durante el cóctel, mientras los invitados elogiaban la nueva bañada y la belleza de la finca, ocurrió algo inesperado. Mateo, en una conversación con un grupo de importantes distribuidores, hizo un comentario despectivo sobre la gestión de un pequeño viñedo vecino, cuyo propietario era un anciano del pueblo que luchaba por mantener su tradición familiar. El comentario fue sutil, envuelto en una falsa camaradería, pero cargado de arrogancia. Sofía, que conocía al anciano y respetaba su esfuerzo, sintió una oleada de indignación. Sin pensarlo dos veces, intervino con una calma sorprendente. «Disculpe, Mateo, pero creo que don Anselmo hace un trabajo admirable manteniendo vivas unas cepas casi olvidadas. Su vino tiene una autenticidad que a veces se echa de menos». Un silencio tenso se instaló en el grupo. Mateo la miró, primero con incredulidad, luego con una frialdad que prometía tormenta. Forzó una sonrisa y desvió la conversación con habilidad.
Pero el daño estaba hecho. Sofía había roto el guión, había expresado una opinión propia, había desafiado, aunque sutilmente, su autoridad en público. Más tarde, cuando los últimos invitados se habían marchado y las luces de la fiesta comenzaban a apagarse, Mateo la confrontó en la privacidad del gran salón de la mansión. Ya no había encanto en su voz, solo una furia contenida, gélida. ¿Se puede saber qué pretendías con ese comentario sobre Anselmo? ¿Dejarme en ridículo delante de mis principales clientes? Sofía lo miró, sintiendo cómo el miedo que la había atenazado durante tanto tiempo comenzaba a disiparse, reemplazado por una extraña serenidad. Solo dije lo que pensaba, Mateo. Don Anselmo merece respeto. ¿Respeto? Siseó él, acercándose. Lo que tú mereces es aprender cuál es tu lugar. Te he dado todo, Sofía. Una vida que ni en tus mejores sueños habrías imaginado. Y así me lo pagas, con esta insubordinación. No es insubordinación, Mateo, respondió ella, su voz firme a pesar del temblor interno. Es que ya no puedo seguir fingiendo. Me siento ahogada en esta casa, en esta vida que has diseñado para mí. Siento que me he perdido a mí misma. Los ojos de Mateo se entrecerraron. Intentó una táctica diferente. Su voz se suavizó, adoptando un tono de víctima herida. ¿Perderte a ti misma? Sofía, ¿no te das cuenta de que todo lo que hago es por tu bien, por nuestro bien? Te saqué de una situación difícil, te ofrecí un mundo, y ahora me dices esto. Eres injusta, desagradecida. Pero sus palabras ya no tenían el mismo efecto. Sofía había visto detrás del velo. No, Mateo. Lo que has hecho es intentar moldearme a tu imagen y semejanza, anular mi identidad para que encajara en tu postal perfecta. Pero yo no soy una de tus obras de arte que puedes colgar en la pared y admirar cuando te plazca. Soy una persona, con mis propios sueños, mis propios colores, mis propios errores. Él la miró como si estuviera hablando en un idioma desconocido. La incomprensión en sus ojos era total, o quizás era la negativa a aceptar que su control había fallado. Estás siendo egoísta, Sofía. No valoras nada de lo que tienes. Ella negó con la cabeza, una tristeza profunda empañando su mirada. Quizás el egoísta eres tú, Mateo, porque nunca te has parado a pensar en lo que yo realmente quería o necesitaba, solo en lo que tú querías para mí. La conversación se prolongó, pero ya no había nada que decir. La distancia entre ellos era un abismo insalvable. Para Sofía, esa noche fue la confirmación definitiva de que su camino no podía seguir al lado de aquel hombre, por muy seguro y deslumbrante que pareciera su mundo. A la mañana siguiente, mientras los primeros rayos de sol teñían de oro los viñedos de Valbuena, Sofía preparó una pequeña maleta. Guardó solo lo esencial, algo de ropa, sus documentos, el libro que le había prestado Elena y una pequeña figura de arcilla que había modelado en secreto, la única que había sobrevivido a la mirada reprobatoria de Mateo. Era un pájaro con las alas a medio desplegar, imperfecto pero lleno de una promesa de vuelo. No dejó una nota extensa, solo unas pocas líneas sobre la mesa del imponente comedor. Mateo, necesito encontrar mi propio camino. Gracias por el tiempo compartido, pero esta vida no es para mí. Te deseo lo mejor, Sofía. No había reproches, solo la constatación de una verdad ineludible. Cuando Mateo bajó a desayunar, encontró la casa extrañamente silenciosa. La nota sobre la mesa fue como una bofetada helada. La releyó varias veces, incapaz de comprender del todo. ¿Su propio camino? ¿Acaso el camino que él le ofrecía no era el mejor, el único posible? Sofía salió de la mansión sin mirar atrás. En la plaza de Valmayor de la Vid se cruzó con Elena, que se dirigía a la bodega. Sus miradas se encontraron y por un instante todo quedó dicho sin palabras. Una leve sonrisa de Elena, un asentimiento casi imperceptible, fue toda la despedida y todo el apoyo que Sofía necesitaba. En la pequeña estación de autobuses de un pueblo cercano compró un billete solo de ida. El destino no importaba demasiado en ese momento. Lo importante era el movimiento. La sensación de estar tomando las riendas de su vida de nuevo. Mientras el autobús se alejaba, dejando atrás los paisajes ordenados y perfectos de los viñedos de La Rioja, Sofía miró por la ventana. Su rostro reflejaba una mezcla de tristeza por la ilusión rota y el dolor de la pérdida, pero también una incipiente sensación de alivio, de liberación. Apretó en su mano la pequeña figura de arcilla. El pájaro aún no volaba, pero sus alas estaban listas. Una lágrima